¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? Incluso cuando no ves nada, hay noches que parecen tranquilas, pero esconden secretos que jamás deberíamos descubrir. Noches donde el silencio pesa, el aire se vuelve frío, y la vida desaparece sin explicación. Esta es una de esas historias de terror que nadie quiere creer, hasta que es demasiado tarde. Todo comenzó en una granja aislada, en medio del campo. Un lugar donde la tierra duerme y los animales pastan en calma. Pero esa noche, la calma murió. Vacas encontradas rígidas, como congeladas, sin una gota de sangre, y 3 marcas en el cuello. Marcas que parecían hechas por algo que no pertenece a este mundo. El joven capataz, Miguel, sintió una presencia, una sombra que no tenía forma, pero que parecía respirar cerca de él. Llamó a un sargento del fuerte cercano, y cuando llegaron con perros, armas y linternas, descubrieron algo peor que una muerte extraña. Descubrieron silencio, un silencio vivo, un silencio que te mira. Huellas extrañas en la tierra, rastro que se detiene de golpe, como si lo que dejaron allí hubiera desaparecido en el aire. Y entonces, un sonido, un aleteo lejano, no de un ave, no de un murciélago, algo distinto, algo que no debería existir, algo que todavía puede estar esperando en la oscuridad. Bienvenidos al canal. ¿De qué ciudad nos acompañas hoy? Revisa si ya estás suscrito para no perderte más cuentos de terror así. Y si esta historia te puso la piel de gallina, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. El capitán Elliot Graves no era un hombre que creyera en fantasmas ni en cuentos de terror. Había visto cosas terribles en la guerra, cuerpos rotos, gritos que quemaban el alma, noches sin luna donde la muerte caminaba cerca. Pero nada lo había preparado para esas fotografías extendidas sobre la mesa de metal frío en Fort Harlan. Vacas rígidas, piel intacta, ojos abiertos como si hubieran visto algo imposible antes de morir. 3 perforaciones exactas, limpias, ordenadas, y la sangre desaparecida como si nunca hubiera existido. El doctor Samuel Ortiz pasó los dedos sobre el borde de una de las imágenes. Su rostro, cansado por los recuerdos de Vietnam, palideció. No había mordidas, no había desgarros, solo succión perfecta, precisa, como si algo hubiera bebido la vida misma. Nunca vi algo así ni allá, murmuró, y su voz salió temblando, como si temiera despertar lo que esas palabras señalaban. Graves apretó la mandíbula. La lámpara parpadeó sobre sus cabezas, lanzando sombras inquietas contra las paredes. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Era el tipo de silencio que solo existe antes de que algo terrible ocurra. Debía escribir un informe, debía explicar lo inexplicable. Las teclas de la máquina sonaban como golpes secos en un ataúd. Cada palabra era más absurda que la anterior, pero también más real, más cercana. Al final, marcó el documento con un sello que él mismo nunca había visto usar. Confidencial. Entidad Sierra 116. Lo envió por radio en clave, tal como indicaba el protocolo para amenazas desconocidas. La señal comenzó limpia, clara, luego un crujido, como si algo respirara dentro del aparato. Después, un chillido corto, agudo, que hizo que uno de los soldados dejara caer el café de las manos temblorosas. Y silencio. Pero no era un silencio muerto, era un silencio que parecía esperar. Algo allá afuera escuchaba. Graves levantó la vista. Los perros del perímetro empezaron a gemir, hundiéndose en el suelo, como si quisieran desaparecer. Un soldado juró haber visto una sombra cruzar entre las torres de vigilancia, aunque no había luz suficiente para proyectar nada. El viento no soplaba, pero las hojas vibraron. Un zumbido recorrió los postes metálicos, como si algo pasara por encima de ellos. Invisible, hambriento. Ortiz tragó saliva. Si esto no es humano, ¿qué es? Susurró. Nadie respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire, pegajosa, como sangre fresca en la piel. Graves intentó ignorar el temblor en sus manos mientras miraba hacia la ventana oscura. Algo se movía en la distancia, algo que la niebla parecía esconder, y al mismo tiempo empujar hacia ellos. Sombras que no caminaban, ecos que no venían del suelo, y por un instante, muy leve, casi imperceptible, un aleteo, seco, profundo, no de ave, no de murciélago, algo más grande, algo más cerca de lo que cualquiera quería aceptar.
El capitán dio un paso atrás sin querer. Sus ojos se clavaron en la noche, porque esa noche no estaba sola, y lo que la habitaba acababa de despertar. La cantina olía a humo viejo y madera húmeda, apenas unas luces amarillas intentando pelear contra la oscuridad. Nadie hablaba alto. Nadie quería romper ese ambiente extraño que se siente cuando algo malo está por pasar y todos lo saben, aunque nadie lo diga. La puerta se abrió sin ruido, como si hasta el viento tuviera miedo de entrar. La agente Ruth Lemaire cruzó el umbral con 2 maletines sellados y una expresión que no mostraba nada, ni miedo, ni duda, solo frialdad. Esa clase de frialdad que tienen quienes ya vieron cosas que no deberían existir. Detrás de ella, el coronel Harold Jensen se levantó casi de inmediato, rígido, como si su cuerpo reconociera algo peligroso antes que su mente. El bar entero sintió la tensión. Los granjeros que habían ido a tomar algo después del susto en la zona rural bajaron la mirada. Entre ellos, Evelyn Hale retorcía sus manos con nerviosismo. Había visto las vacas. Había visto los ojos de su hermana temblar cuando contaba lo que escuchó en la noche. Pasos sin cuerpo, respiración sin aire. Ruth habló despacio, casi sin mover la boca, palabras firmes, frías. Ordenó crear un equipo de respuesta especial, soldados, científicos, y Frank Pico Malone, el operador de radio que no dormía desde que escuchó ese crujido en la señal militar. Todos seleccionados no por valentía, sino porque nadie los extrañaría si desaparecían. La mujer abrió uno de los maletines lo suficiente para que Jensen viera. Nadie más. El coronel palideció. Cerró la tapa de golpe. Su mano tembló un segundo, pero lo escondió detrás del vaso de whisky. Ruth prometió beneficios, dinero, silencio. No era una oferta, era una amenaza envuelta en voz suave. A los civiles, órdenes claras. Nada de prensa, nada de rumores, nada de cuentos de terror que pudieran salir de control. Evelyn tragó saliva. Sabía que mentir era inútil. La verdad ya estaba corriendo en los campos, en las sombras, en ese aleteo que la noche intentaba ocultar. Al marcharse, Ruth se giró hacia Graves. Su mirada era como un cuchillo helado. Esto no debe salir de aquí. No fue un aviso, fue una sentencia. Las palabras quedaron atrapadas en las paredes del bar, como si la madera las absorbiera con miedo. La puerta se cerró. Nadie respiró durante un segundo. Luego, un vaso cayó y se rompió en el fondo del local. El sonido hizo que varios dieran un brinco. Todo estaba demasiado silencioso afuera, demasiado quieto, como si algo esperara, oculto en la negrura, escuchando cada respiración dentro del lugar. Graves salió después, sintiendo que la noche lo observaba. Las sombras parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. Y otra vez, ese murmullo en el viento, no humano, no animal, algo entre ambos, algo que se alimentaba del miedo. Los perros de la base volvieron a gemir a lo lejos. Un sonido lento, triste, casi como si supieran quién sería el siguiente. Y en el cielo, sin luna, algo pasó sin hacer ruido, pero dejando una vibración helada que hizo que todos levantaran la cabeza, sin entender por qué su piel se erizaba y su corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. La noche aún no había mostrado su peor rostro. Lo que venía después sería mucho más oscuro. El amanecer no trajo calma. En la finca de Mateo Ruiz encontraron a las ovejas preñadas tiradas en el barro, quietas, abiertas sin cuchillo, sin mordidas, sin desgarros, vientres hundidos, sin una gota de sangre. El olor no era a muerte normal. Era dulce y frío, como metal húmedo. Mateo no habló, solo miró el corral y mascó el odio con los dientes apretados. Sus hijos no salieron de la casa, ni lloraron. Se quedaron mirando la puerta, como si esperaran que algo entrara sin tocar. Al mediodía, un vecino dejó una carta en la puerta del comandante, papel manchado, letras torcidas. Si algo pasa a mis hijos, sabrán a quién culpar. Nada más, sin firma, sin fecha, un mensaje sin rostro. El capitán Graves la leyó en silencio, pero ordenó guardarla. No quería pánico, no quería prensa. La agente Ruth Lemaire observó la hoja sin parpadear. Parecía medir el miedo con una regla invisible. Luego habló bajo, solo para él. Si culpan a alguien, será a nosotros. Y se fue. Esa noche el cabo Luis Medina llevó la carta en el bolsillo durante el patrullaje. La sacó cuando el camino se estrechó entre alambrados.
No debía hacerlo, pero la inquietud lo empujó. Encendió la linterna y la leyó en voz alta, despacio, casi en susurro, como si una voz ajena moviera su boca. Si algo pasa a mis hijos, sabrán a quién culpar. Los otros soldados se detuvieron sin querer. Nadie bromeó, nadie dijo basta, porque al terminar la frase, el aire cambió, la niebla se pegó a la piel, y todos sintieron lo mismo. Alguien los escuchaba, no desde un árbol, no desde un granero, desde arriba, o desde adentro de la noche. El operador Frank Pico, Malone, ajustó la radio. Un chasquido breve cruzó el canal, como un diente quebrándose. Después, silencio. Los perros de Mateo empezaron a ladrar hacia el cielo, ladridos secos. Luego callaron de golpe, como si la voz se hubiera roto. Más lejos, un cordero baló una sola vez. Un sonido cortado, ahogado. Cuentos de terror dicen que los animales ven lo que nosotros no vemos. Esa noche, nadie quiso comprobarlo. Los sensores de la valla marcaron un pulso térmico irregular. Subía, bajaba, subía otra vez, como respiración, como si la cerca tuviera pulmones. Ruth llegó al puesto de control con los científicos. Revisaron los monitores. Nada en cámara, ninguna silueta, solo calor que crecía y se apagaba, como un pecho gigante escondido detrás del alambrado. El doctor Ortiz apoyó la mano en el vidrio. Estaba tibio. Cuando la retiró, quedó la marca de su palma, sudada, vibrando con una frecuencia baja que parecía un latido. «No es viento», dijo Jensen, con la voz gastada. «Ni aparato», agregó Pico. «Esto respira». En el mapa de la base, los puntos rojos se movieron 1 centímetro y se quedaron quietos, como si algo hubiera probado el perímetro y luego se retirara despacio. Evelyn Hale, desde su casa, vio luces apagarse y encenderse solas. Su reloj se detuvo. Los pájaros de su patio dejaron de mirar a los lados. Miraron fijo a la cerca y no pestañearon. Nadie durmió bien. Los hombres de guardia se turnaron cada 20 minutos. Las lámparas parpadearon sin patrón. Un eco bajo corría por los postes metálicos, un zumbido que se sentía en los dientes. El miedo no gritó, caminó, pasó por los pasillos, tocó las ventanas, se detuvo junto a las cunas. Historias de terror, cuentos de terror, palabras que los viejos usan para espantar niños. Ahora eran la única forma de ponerle nombre a lo que no tenía forma. Graves salió a fumar y no encendió el cigarro. La noche olía a algo vivo que no debía estar allí. En el alambrado, la tela metálica vibró sola. Un compás lento. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. El capitán apretó la carta en el bolsillo. Pensó en los hijos del vecino. Pensó en la finca de 1900 Mateo. Pensó en la marca Entidad Sierra 116. Y entendió que no era una etiqueta de archivo. Era un aviso. El pulso térmico subió de nuevo. Más alto, más cerca, como un pecho pegado al perímetro. La radio de Pico abrió por sí sola y dejó pasar un soplido húmedo, como si alguien hablara desde el otro lado del vidrio con la boca pegada al micrófono. Nadie se movió. Nadie quiso mirar al cielo. La cerca exhaló, y el eco se metió en la base como una sombra que encuentra una grieta. Las huellas no. Eran normales. Ni redondas, ni alargadas. Algo entre garra y mano. Se hundían poco, y luego desaparecían, como si el peso cambiara de golpe. La patrulla salió al anochecer con el sargento Daniel Hayes al frente. El viento estaba quieto. La linterna apenas mordía la niebla. El operador Pico caminaba detrás, ajustando una y otra vez el dial de la radio, como si en ese ruido quisiera encontrar una voz humana. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie quería darle nombre a lo que seguían. Los rastros llevaron al borde de los cerros, donde la tierra se abre en cicatrices viejas. Un letrero oxidado avisaba sobre un pozo de mina cerrado desde la guerra anterior. Cadena rota, boca negra. El aire ahí olía a cueva húmeda y a metal. También a algo más, algo dulce y rancio, como fruta podrida mezclada con sangre seca. Hayes levantó el puño y detuvo al grupo. Miraron al suelo. Plumas negras pegadas a la roca, no brillantes, opacas, gastadas, y junto a ellas, escamas pequeñas, casi transparentes, que crujían bajo los dedos como vidrio fino. A un costado, medio enterrado, apareció un cascarón gris. Parecía un huevo, pero no de ave. La superficie tenía venas oscuras que subían y bajaban como raíces. Uno de los soldados tocó con la punta del fusil.
El cascarón vibró apenas como si guardara memoria. Hayes chasqueó la lengua y lo fotografió. No quiso abrirlo, ni moverlo. El silencio se apretó más, como una mano grande sobre la boca. El sargento se apartó y anotó en su diario. Letras firmes, sin adornos. No son aves, no son perros. Ojalá lo fuera. Cerró la libreta con cuidado, como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Después, dejó una baliza química junto al hallazgo y ordenó retroceder. Nadie discutió. Al dar la vuelta, de la boca del pozo bajó una corriente de aire frío. No era viento, era aliento. Pico tragó saliva. La radio emitió un clic seco, como un diente partiendo hueso. Luego, nada. El regreso fue largo. El camino parecía más estrecho. Cada arbusto tenía ojos. Un murmullo grave corrió sobre el alambre de la cerca cuando volvieron a la base. Graves los esperaba con Ruth Lemaire y el doctor Ortiz. El sargento dio el parte sin adornar los hechos. Puso el diario en la mesa de madera. Nadie tocó el cascarón. Nadie quiso llevarlo bajo techo. Ruth escuchó con el rostro duro. Al final dijo que volverían al amanecer con trajes y cámaras. «Esto no camina solo», añadió, sin mover un músculo. Nadie respondió. La lluvia comenzó pasada la medianoche. Gorda, lenta, sucia. Las carpas chorreaban un olor ácido. Los perros lloraban sin ladrar. En la guardia, Medina juró ver un bulto cruzando entre torres y perderse detrás del depósito. La cámara no registró nada. Solo una franja negra que tapaba 3 segundos de señal, como si un párpado gigante hubiese parpadeado sobre la lente. A la hora del cambio de turno, el diario de Hayes ya no estaba en la mesa. Graves lo notó al instante. Pensó que el sargento lo habría guardado, pero Hayes dormía con el uniforme puesto y las manos bajo la nuca. No lo tenía. 2 horas después, con el campamento empapado, Pico encontró la libreta en el barro, justo entre la tienda de comunicaciones y el generador, como si alguien la hubiese dejado allí a propósito. Las páginas estaban pegadas por el agua, la tinta corrida. Aún así, las últimas líneas eran claras, varios renglones, cortos, desesperados, y al final, una palabra escrita 3 veces, con fuerza, hundiendo el lápiz. Hostil. Ortiz se encogió, como si la palabra tuviera peso. Ruth no pestañeó. Tomó el diario con guantes y lo guardó en una bolsa plástica. Medina se adelantó un paso hacia las sombras. Quiso hablar. No pudo. Un golpe hueco sonó en la cerca, como un pecho enorme pegándose al alambrado. El generador bajó de tono. La luz tembló. La lluvia se detuvo de golpe, cortada, y el cielo, aunque seguía negro, pareció acercarse 1 metro, como si la noche se inclinara para oler el miedo. Hayes cargó el fusil. No dijo nada. Se limitó a mirar hacia la mina, allá lejos, donde el cerro parecía tener boca. La radio lanzó un susurro que no era idioma. Un aleteo seco respondió desde alguna parte. Cuentos de terror, historias de terror, nombres para el pánico. El cascarón, en la pantalla de vigilancia, ya no estaba donde lo habían dejado. La base contuvo el aliento, esperando el siguiente sonido. Y lo que rompió el silencio no vino del pozo, vino de arriba, donde no debería haber nada, donde, sin embargo, algo ya estaba descendiendo. La tarde cayó pesada, como si el cielo tuviera fiebre. Pico se quedó solo en la caseta de comunicaciones. Ajustó el dial por costumbre. Buscaba la señal del comando. Encontró otra cosa. Primero, un hilo de estática que subía y bajaba, como si alguien soplara dentro del cable. Luego, algo nítido, cortante. Risas. Risas agudas, delgadas, como si salieran de un altavoz enterrado lejos. No eran humanas, o lo parecían por un segundo, pero dobladas, torcidas, como si a una voz la hubieran forzado a reír con un cuchillo en la garganta. Pico se pegó los audífonos. El sudor le resbaló por la nuca. Entonces escuchó un gruñido, bajo, mojado, una palabra deformada. No era palabra, era su nombre masticado. Pico. Lo dijo lento, como si algo probara cada letra con la lengua. Se apartó de un tirón, miró el tablero. La frecuencia no estaba anotada en ninguna hoja. No era civil, no era militar. Era un hueco nuevo en el aire. Apagó y encendió. La risa siguió, ahora más lejos, como si caminara por un túnel. Pico tomó una cinta virgen, grabó 1 minuto exacto y cortó. Guardó el carrete en un sobre pardo sin escribir nada.
Salió de la caseta sin ser visto y entregó el paquete a Ruth Lemaire detrás del depósito de combustible. Ella no preguntó, solo asintió. Guardó el sobre bajo el abrigo y dijo una frase seca. «No la toques otra vez sin mí». Se alejó sin mirar atrás. La noche volvió con ese olor frío. En la torre norte estaba Eugene Jean Brooks, taciturno, ojos cansados. Tenía 2 hijos en la ciudad. Había pedido el turno para no pensar. A la medianoche, Medina lo llamó por radio. Silencio, un chasquido, otro, luego un susurro largo, como si el viento hablara adentro del micrófono. Palabras que no encajaban, ni inglés ni español, sonidos que raspan el oído. Medina subió con 2 hombres. La garita estaba abierta. La linterna de Jean estaba tirada, aún encendida, apuntando al vacío. El fusil apoyado contra la pared. No había lucha, no había sangre. Solo una marca húmeda en el borde de la baranda, como si algo se hubiera apoyado allí para asomarse. Un olor dulce, igual al de la mina, y plumas negras pegadas a la esquina, mojadas por la neblina. La base se agitó como un hormiguero. Graves ordenó patrullas en abanico. Jensen sacó mapas, gritó coordenadas. Ortiz corrió hacia la enfermería por kits de trauma. Ruth, con el sobre en el bolsillo, miró el reloj y apretó la mandíbula. Pico regresó a la radio y ajustó antenas. Quería llamar a la ciudad, pero la señal se partía en 1900 tramos, como si alguien cortara el cable con tijeras invisibles. En un canal lateral, la risa volvió. No era grabación. Cambiaba de ritmo. Reaccionaba a los ruidos del cuarto. Y de nuevo el gruñido, más claro. Pico. El operador bajó el volumen al mínimo. No quería oír su nombre de esa forma otra vez. Evelyn Hale vio luces moverse sobre el cerco, como luciérnagas enfermas. Los perros de Ruiz no ladraron. Gimieron quedo, panza al suelo, orejas pegadas. Los sensores marcaron calor en ráfagas, como respiración cerca del metal. Las cámaras, ciegas. Pantalla en negro por segundos, luego imagen, luego negro otra vez. Cuentos de terror, historias de terror, palabras fáciles para cosas que no tienen nombre. El perímetro palpitó. Se oyó un golpe sordo, como un cuerpo pesado dejando caer alas que no deberían existir. Las patrullas avanzaron por el barro. Linternas bajas, disparos al aire para marcar posición. Un soldado juró oír pasos en el techo del depósito. Otro dijo que algo pasó por encima de la cerca sin tocarla. Maldiciones en voz baja, oraciones rotas. Pico llamó a cada grupo. Contestaron todos, menos el de la Torre Norte, el mismo sector de Jean. El canal devolvió un murmullo, como si alguien se hubiera puesto el micrófono dentro de la boca. Sonó saliva, sonó respiración, sonó un golpeteo rítmico. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Ortiz reconoció el patrón en las fotos. 3 perforaciones, 3 marcas, 3 señales. Jensen mandó cerrar las puertas del comedor y apagar la mitad de las luces. A oscuras vemos mejor lo que brilla, dijo Ruth. Y tenía razón. En cuanto bajaron la luz, el cerco empezó a emitir un resplandor tenue, azul, del lado de afuera, ida y vuelta, como un pez grande frotándose contra una red. Medina encontró la gorra de Jean a 20 metros de la torre. Estaba limpia. Al lado, el barro mostraba un dibujo imposible. Huellas que comenzaban donde no había nada antes, como si algo hubiera caído sin peso y recién ahí se hubiera hecho pesado. Huellas que se alejaban 2 metros y se borraban en seco, como si el dueño hubiera dado un salto vertical. De las ramas caían gotas sin lluvia. El suelo tembló un instante, mínimo, lo suficiente para que los clavos de la garita chirriaran. Pico pensó en el cascarón, pensó en el pozo, pensó en la cinta que Ruth llevaba junto al corazón. Abrió el canal general y dijo el nombre de Brooks. Lo dijo 2 veces. De la radio llegó una respuesta que no era respuesta. 3 notas largas, aleteo envuelto en metal. Un no que no usaba letras. Jensen apretó el gatillo de su lámpara y marcó el cielo. La luz subió y no tocó nada. O tocó algo que no se dejó ver y dejó de brillar un segundo, como si la luz hubiera pasado por dentro de un cuerpo hueco. El viento cambió. Trajo el mismo olor de la mina y de las ovejas. Dulce, frío, viejo. Graves alzó la mano y las patrullas se detuvieron, clavadas. Nadie se atrevió a decirlo.
pero todos lo pensaron. Jean ya no estaba en el suelo. Tal vez nunca volvió a tocarlo. La radio de Pico quedó abierta sin querer. Alguien, al otro lado, hizo sonar su risa deformada. No fue larga, fue suficiente para helar la base completa. Entonces, del sector este, llegó un ruido de cadena arrastrada y un soplo húmedo que apagó 2 faroles de golpe. Las sombras se pegaron a las paredes como aceite. Y entre ese silencio grueso, se oyó algo más. No un nombre, no una amenaza, un llamado, lento, paciente, como si aquello que respiraba fuera a guiarlos paso a paso hacia un lugar donde ya los estaba esperando. La madrugada los encontró con los dedos entumidos y la garganta seca. La patrulla de Medina siguió el rastro hasta la boca secundaria de la mina. No era una grieta natural. Alguien, o algo, había abierto una caverna artificial bajo el túnel viejo. El aire allí era espeso. Sabía a hierro y a humedad vieja. Entraron en fila, linternas bajas, fusiles contra el pecho. El silencio no estaba vacío. Tenía peso, tenía pulso. A 20 metros, sobre un suelo de polvo, negro, vieron los cuerpos. 2. Uno grande, huesudo, piel gris con sombras verdes, espinas en la columna. El otro pequeño, pegado al costado, con aún un temblor que no era vida, sino espasmo. Olían a carne guardada en frío. No parecían animales comunes. Lenguas cortas, negras, ojos blanquecinos, sin brillo, garras largas, finas, como agujas. No tenían sangre encima, tampoco alrededor, solo marcas de arrastre, curvas, como si se hubieran rendido después de pelear contra el mismo aire. Graves se agachó despacio. No habló. Miró a Ruth. Ella sostuvo la luz y dijo lo que nadie quería oír. Son 2, y no están solos. El doctor Ortiz se acercó con una máscara. Tocó el lomo con un gancho. La piel hundió bajo el metal y tardó en volver. Había un zumbido bajo, tenue, que venía del túnel. No era electricidad, era garganta, o algo parecido. El capitán ordenó llevar esas cosas como evidencia. Nada de prensa, nada de filtraciones. Ruth pidió por radio cajas herméticas con sello del gobierno y un equipo de especialistas desde la capital, con custodia doble. Cerró, sin levantar la voz. Jensen coordinó el embalaje mientras Pico mantenía abierta una frecuencia segura. Cada minuto, el chasquido de interferencia volvía como una mosca persistente. Al mover al grande, el cadáver dejó en el suelo una mancha oscura que no era sangre, era más espesa, más fría. A Marcus Hale, el recluta más joven, le temblaban los dedos detrás de los guantes. Falló el agarre. La garra del adulto resbaló y rozó su muñeca. Una línea fina se abrió en la piel. Al principio, nada. Luego una gota negra, como tinta vieja, le salió de la herida. «Estoy bien», mintió. A los 10 pasos se dobló. Le ardía el brazo. Le dolía el oído. Dijo que la cueva le hablaba por dentro. Ortiz lo acostó sobre un plástico. Le limpió con suero. Vendó apretando. El líquido oscuro volvió a brotar entre las gasas. No olía a sangre humana. Era un olor dulce y químico que pegaba en la lengua. Marcus respiraba rápido. Miraba al techo, como si siguiera algo que nosotros no veíamos. Murmuró palabras sin orden, nombres que nadie conocía. Luego se quedó callado. Pupilas grandes, piel pálida. «No lo dejes dormir», pidió Ruth. Pero el sueño cayó sobre él como una bolsa de arena. Un sueño que no era descanso. Era peso. En la salida, la mañana quebró en gris. Cargaron los cuerpos en las cajas herméticas. Sellos, cierres, cintas numeradas. Graves firmó sin levantar la mirada. Ruth llamó de nuevo a la capital. Prioridad 1. La línea. Cortó sola. Pico apretó los dientes. El eco de la cueva siguió afuera, como si los hubiera acompañado. Los perros de la base retrocedieron, colas entre las patas, sonidos apenas. Evelyn Hale miró desde la cerca con un rosario viejo en la mano. No rezó, solo apretó. Marcus cayó en coma a media mañana. Fiebre súbita, piel helada. Le pusieron suero. Deliró. Dijo que las voces no estaban en la caverna, estaban entre las paredes. Dijo que el pequeño no había muerto, que susurró algo que no era idioma, que le pidió que lo dejara ir a casa. Ortiz le tomó el pulso, firme, demasiado rápido. Los dedos del soldado hicieron un gesto como de agarrar un hilo invisible. Luego se soltaron.
Jensen ordenó un cerco alrededor de la enfermería. Nadie entra sin máscara. Nadie toca los vendajes. Ruth puso el sobre con la cinta sobre la mesa de informes y apoyó la mano encima. No parecía un papel. Parecía un animal dormido. Cuando lleguen, abrirán todo, dijo Grave. Grave se asentó. No estaba pensando en abrir. Estaba pensando en cerrar, en sellar la mina con explosivos, en borrar la caverna como si al taparla el sonido dejara de existir. Pero el zumbido estaba otra vez en los postes. Iba y venía como respiración. Cuentos de terror, historias de terror, palabras cortas para noches largas. La base trabajó en silencio, con los ojos mirando el cielo cada pocos segundos. Pico volvió al tablero. Movió el dial apenas. La risa regresó, más baja, más cerca. No dijo su nombre, dijo otro. Lo dijo, claro, una sola vez, como un aviso. Y en la tienda médica, el pecho de Marcus respondió con un salto seco, anunciando que la noche, aunque era de día, no había terminado de entrar. Los helicópteros pasaron sin anunciarse, humeando bajo la noche, como pájaros mecánicos. No tenían marcas, solo sombras que cortaban el cielo. 2 Boeing llegaron después, pesados, con contenedores cubiertos de sellos desconocidos. La base se quedó en silencio. Nadie habló. Solo se oyó el motor y el paso de los Santos vehículos. Los encapuchados descendieron con rapidez. Iban acompañados por soldados que ya no miraban a los ojos. Cargaron huevos, cuerpos y cajas selladas. Todo parecía papel mojado en manos que no sentían culpa. Ruth observó con la cara dura. Pico miró la radio como si la señal pudiera pedir auxilio. Jensen recibió la llamada que nadie quería oír. La voz dijo claro y sin emoción: destruir todo lo que no sea expediente. No dejar testigos innecesarios. Fue una orden que cortó la sangre. No discutieron, cumplieron. En el silo encendieron una hoguera. No era buena leña lo que quemaban. Eran fotos, notas, diarios, la prueba de noches de horror. El fuego devoró rostros. Las imágenes se retorcieron y se volvieron negras. Un oficial con la voz partida grabó una cinta. Su voz tembló. Si esto sale a la luz, nos enterrarán vivos. Lo dijo despacio, con miedo, como quien pide perdón a algo que ya no escucha. La cinta tembló en la mano de quien la sostuvo. Luego, cuando el hombre quiso esconderla, no la encontró. Desapareció como si las sombras se la hubieran tragado. Los contenedores se cerraron y subieron al Boeing. Los encapuchados trabajaron en silencio, como si cada movimiento tuviera que ser un secreto. Los huevos, envueltos en cajas herméticas, iban junto a los cuerpos. El olor a químico volvió a moverse por el aire. La gente de la base respiró con cuidado, como si respirar pudiera llamar a quien no debían llamar. Ruth dio órdenes bajas. Ruth fue la que pidió bolsas, plásticas, bolsas para todo. Los científicos empaquetaron muestras sin mirar de frente a sus manos. El doctor Ortiz llevó una máscara y no dijo una sola palabra. Había ojos que no aguantaban la verdad. Evelyn vio todo desde su casa, a la distancia. Sintió que algo la miraba mientras los monstruos del aire cargaban aquello que era la pesadilla. Las luces del campamento parpadearon. Un soldado rompió a llorar en silencio. Otro vomitó. Marcus, aún convaleciente, se quedó despierto y miró cómo se llevaban lo que él había tocado. Cuando intentó gritar, no salió voz, solo un hilo de aire que se perdió en la noche. La base quedó más fría, más cerrada. Se colocaron custodias en cada puerta. Se sellaron oficinas. Se cambiaron registros. Se mintió. Se borró. Por la mañana faltaban pruebas por doquier. Cámaras con tiras de segundos en negro. Una cinta rota. Fotografías que mostraban manchas nuevas cuando se secaron. El sobre con la grabación de la voz temblorosa no apareció por ningún lado. Ruth apretó los dientes y miró al cielo. Jensen sintió el peso de la orden en la nuca. Graves vio a sus hombres y pensó en los vecinos, en los hijos, en las voces que nadie quería escuchar. Nadie conocía la autoridad de quien había ordenado no dejar testigos. Nadie sabía hasta dónde llegaba esa autoridad. Esa noche, junto al fuego que aún consumía papeles, alguien dejó caer una bolsa con plumas negras. Nadie la tocó. La bola de humo subió, y por un momento pareció formar una boca. Un murmullo recorrió el perímetro, como si la base misma hubiera exhalado miedo. El cielo volvió gris y cerrado. Dentro de las cajas selladas, algo aún goteaba.
algo que olía a siembra vieja. Los hombres cargaban sin mirar atrás, con la sensación de que, al marcharse, dejaban una puerta abierta. La base quedó con menos luz y más secretos. Y algo en la noche, algo que no era máquina ni persona, parecía moverse por las sombras, esperando que todo se apagara para poder actuar. La bruma se acercó a las alambradas y los pulmones de la tierra comenzaron a sonar como si respiraran. La historia, que ya había mostrado dientes, aún guardaba un último gesto antes de cerrar su boca. El rumor ya no caminaba en susurros. Corría. Se metía en las tiendas, en los bares, en la escuela. Un joven ciclista juró que, al pasar frente al Club del León, 2 ojos verdes lo miraron desde el seto. No eran reflejo de faro, eran ojos vivos, fijos, que no parpadearon. Él se cayó, se raspó la rodilla y pedaleó sin volver. La cabeza. Contó la historia con voz cortada. A los que se burlaron, les dijo que el aire olía dulce, como a fruta vieja. Los viejos del pueblo se callaron. Conocían ese olor. En la orilla del río, 3 adolescentes persiguieron algo con palos y una red de pesca. Rieron al principio. Después no. Lo tenían acorralado en una zona de juncos. Vieron un lomo gris apenas salir del agua, un temblor de piel con espinas cortas. Escucharon un aleteo sin alas. El más valiente intentó cubrirlo con la red. Algo lo golpeó desde abajo, como si el agua tuviera puño. Los 3 cayeron de espaldas. Uno volvió a casa con marcas finas en el tobillo, 3 puntitos en triángulo. Juró que la ribera respiraba. No volvió al río. Margaret Shaw vivía sola, a 2 calles de la iglesia. Dijo que por la noche algo apoyó la frente contra su ventana. No fue una cara, fue peso, como si un pecho se quedara quieto pegado al vidrio. Cuando prendió la luz, no vio nada, solo el marco de madera con 3 hendiduras limpias, trianguladas, como las marcas del ganado. Tocó con la uña. La madera se astilló. Se sentó en el piso y llamó a su sobrino. Él llegó con un bate y no encontró explicaciones. Encontró el olor, ese maldito olor. La prensa local olió sangre y fue a la base. Micrófonos, grabadoras, preguntas simples. ¿Qué pasa con el ganado? ¿Qué pasa en la mina? ¿Quién voló anoche sin insignias? La base negó. Graves repitió frases de manual. Jensen habló de protocolos. Nadie dijo nada útil. Ruth Lemaire organizó una rueda de prensa junto al portón. Se paró firme, con traje oscuro, y leyó una declaración técnica que sonó a burla. Depredadores locales, sequía, acumulación de gases en cavidades antiguas. Coordinamos con autoridades estatales. Una reportera levantó la mano y preguntó por los helicópteros sin marcas. Ruth sonrió con la boca, pero no con los ojos. Entrenamiento conjunto. La gente apretó los labios. Nadie creyó. El miedo cambió de forma. Dejó de ser susurro y se volvió cólera muda. Hombres con brazos cruzados. Mujeres reunidas en la vereda con los hijos pegados a las piernas. Evelyn Hale ofreció café en vasos de papel frente a la tienda. No habló mal de nadie. Solo miró hacia la cerca y vio la luz vibrar. El sheriff dio vueltas en camioneta para que lo vieran. No entró a la base. No quería preguntas que no podía responder. Al anochecer, aparecieron carteles clavados en postes. Protejan a los niños. Cierren la mina. Queremos la verdad. El Club del León apagó el letrero. El padre, O'Rourke, pidió calma desde el púlpito y recordó que Dios ve todo lo que se esconde. Un borracho gritó desde el fondo que esa noche no era de Dios. Nadie lo echó. Varios asentaron sin mirar al altar. En la radio de Pico, la frecuencia desconocida volvió fina, tensa, como cuerda estirada al límite. Ya no había risa. Había pasos, pasos que no tocaban suelo, y un arrastre suave, como cadenas en fieltro. Pico cambió de canal y la voz del locutor local se cortó en seco. Luego regresó con un segundo de retraso, como si hablara a través de un túnel. El operador tragó saliva y guardó otra cinta sin etiqueta en el mismo cajón vacío, donde antes había guardado el sobre de Ruth. No quería pensar en la cinta perdida. No quería pensar en quién la oía ahora. En el perímetro, un grupo de vecinos se paró frente a la reja. No gritaban, miraban. Jensen ordenó reforzar guardia. Ruth lo miró de reojo. Ningún disparo, dijo. Hoy no. Graves notó que algunos llevaban cruces, otros linternas. Uno un viejo rifle de aire. No eran valientes. Estaban cansados. Historias de terror.
cuentos de terror, palabras que el pueblo ahora usaba sin vergüenza, porque el silencio era peor. La prensa volvió con más cámaras. Preguntaron por Jim Brooks. Nadie delató su nombre. Preguntaron por los contenedores. Los soldados se encogieron. Preguntaron por los ruidos en la mina. Un científico dijo, coyotes. Un niño que escuchaba atrás soltó una carcajada seca. Se cayó al instante, como si hubiera dicho algo prohibido. Esa noche, el viento se detuvo. El río quedó plano. Las luces del pueblo titilaron a la vez, como si alguien hubiera parpadeado con toda la ciudad, 3 veces. Los perros se metieron bajo las camas. En la ventana de Margaret, las marcas parecieron más profundas. En el estilo viejo del Club del León, el letrero apagado reflejó 2 puntos verdes por un segundo, y luego nada. La cerca respiró una vez, lenta. Se oyó un golpe hueco del lado de la mina, como si una puerta grande se hubiera apoyado desde dentro. Ruth cerró los puños. Jensen miró su teléfono, esperando otra orden que no quería escuchar. Graves volvió la vista al cielo que no mostraba nada. Y, entre la gente del portón, alguien dijo el nombre de Marcus, muy suave, muy cerca del oído. Nadie estaba a su lado. Nadie admitió haber hablado. El murmullo se extendió, piel con piel, hasta volverse un mismo hilo de aire que empujó a todos a mirar hacia el mismo sitio. El camino a la boca secundaria, donde la niebla empezaba a abrirse como cortina, dejando ver algo que no debía estar de este lado del alambrado. El amanecer llegó sin color, como si el cielo estuviera cansado de mirar. La base parecía una herida abierta. Nadie hablaba. Nadie quería admitir lo que había visto. En la mesa de mando, un sobre sin marca esperaba a Hayes. Lo abrió en silencio. Dentro, órdenes codificadas, palabras breves, frías, sin alma. Entidad Sierra 116. Traslado inmediato a instalación subterránea. Nevada. Silenciar campo. Operativo. Hayes sintió un vacío en el estómago. No era sorpresa, era confirmación. No habían venido a defender a nadie. Habían venido a capturar, ocultar y enterrar la verdad bajo tierra. Igual que esos huevos y cuerpos. Igual que las voces que ya estaban en la radio. Igual que los nombres que jamás serían mencionados fuera de esos muros. A esa hora, Marcus Hale dejó de respirar. Su cuerpo se quedó quieto, pero su rostro conservó algo extraño, como si escuchara algo en la distancia. Ortiz cerró los ojos del muchacho y retrocedió un paso sin saber por qué. El silencio pesó más que el llanto. Pico corrió a la torre de comunicaciones. Quería avisar al mundo. Quería gritar la verdad. Pero al sintonizar la frecuencia del noticiero solo encontró un corte seco, como si alguien hubiera arrancado la voz de raíz. Golpeó la consola. Nada. Sus superiores entraron, no con furia, sino con ese tono que deja claro que ya no hay salida. Le pusieron una mano en el hombro, no como consuelo, como aviso. A lo lejos, la patrulla de Graves vigilaba el horizonte. El viento se detuvo. Los helicópteros se alinearon listos para salir. Entonces lo vieron. Una sombra enorme, negra, alzándose más alto que cualquier rotor. Subió lenta, sin alas batidas, como si el aire la sostuviera solo por miedo. Pasó sobre ellos. Nadie respiró. Graves no movió un músculo. Ruth tragó saliva, aunque su rostro siguió duro. Alguien, sin saber si hablaba o rezaba, murmuró una palabra que heló la sangre de todos. Volverán. El transmisor dio un último chasquido. Las luces parpadearon, y todo quedó quieto, como si el mundo hubiera guardado un secreto que jamás debía tocarse. Eso fue lo que ocurrió en Fort Harlan. No hay cierres fáciles cuando la oscuridad no terminó, solo se escondió. Quizás tú también sentiste ese escalofrío, esa duda en la espalda, como si algo observara desde un rincón que no ves. Si esta historia te movió, si te dejó pensando o inquieto, podrías acompañar este canal con tu suscripción y un like. No es obligación, es solo una forma de quedarte cerca, por si algún día estas sombras regresan y necesitamos estar juntos para contarlo. ¿Qué piensas que fue lo que despertó allí? Déjame tu comentario. Quiero leerte. Y recuerda, hay cosas que no desaparecen, solo esperan.